Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión, en el Rincón del Ingeniero, hablaremos acerca del análisis de datos. ¿Qué es el análisis de datos? Bien, consiste en la aplicación de la estadística descriptiva para explorar, interpretar y caracterizar una secuencia de datos. Antes que nada hay que tener claro los tipos de variables que se utilizan normalmente. Inicialmente tenemos las variables cualitativas, que son aquellas que se describen mediante atributos. Por ejemplo, el género, lo malo o lo bueno, lo conforme o no conforme, la ciudad, el país, el estado civil y el estrato. Para entender esto mejor, tenemos el siguiente ejemplo. Una empresa desea conocer la factibilidad que tendría un nuevo producto en el mercado. Para ello, ha realizado una encuesta a 100 personas en 3 ciudades distintas. En dicha encuesta ha capturado el estrato, el género, estado civil, entre otros. Con esa información ayuda a la empresa a analizar los datos. Entonces, para resolver este ejercicio que nos han planteado, acá tenemos la información donde tenemos el número de la encuesta, la ciudad de la persona encuestada, el género, si es mujer o hombre, el estado civil, si es soltero o casado, el estrato socioeconómico y si estaría o no estaría interesado en el producto que están tratando de comercializar. Antes que nada es importante, siempre que hagamos cualquier análisis de datos, hacernos las preguntas que queremos resolver con los datos que estamos teniendo. O sea, no se trata de analizar datos y sacar porcentajes, promedios, sumas, restas, porque sí, la idea es que esas operaciones y estos datos nos conduzcan a algo, a sacar conclusiones, a resolver hipótesis. Por ejemplo, yo me podría plantear en este escenario, por ejemplo, qué porcentaje de personas estarían dispuestas a comprar el producto. Otra pregunta sería, por ejemplo, si el producto es más apto para mujeres o para hombres. Otra pregunta sería, ¿en qué ciudades se vendería mejor el producto? Y una cuarta pregunta podría ser si el estado civil tiene repercusión o influye sobre la decisión. Es decir, si mi producto se vendería más en estratos, si mi producto se vendería mejor en personas casadas o en personas solteras. Podría plantearme una última pregunta y tendría que ver con el tema del estrato. Igual, si el estrato socioeconómico influye en la decisión de comprar. Bien, entonces estas serían las preguntas que quisiéramos resolver con estos datos. Vemos que los datos inicialmente son cualitativos, puesto que yo con estos datos, por ejemplo, no pudiera promediar la ciudad. Yo no puedo sacar un promedio de Cali, Bogotá, Medellín, ¿sí? No puedo sacar un promedio de mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, o tampoco podría sumar, restar, etcétera. Entonces, la forma más sencilla que tenemos en este momento de analizar estos datos es a través de una tabla dinámica en Excel. Entonces, en esta primera parte de este video tutorial vamos a aprender a hacer una tabla dinámica o varias tablas dinámicas que nos lleven a resolver estas preguntas que nos hemos planteado con estos datos. Entonces, en Excel vamos a insertar tabla dinámica. Aquí nos pregunta el rango de nuestros datos, verificamos pues que estén seleccionados todos, que no se nos queden datos por fuera.
y que en donde quiero la tabla dinámica. En este caso yo le voy a decir que la quiero en una hoja de cálculo existente, que sería acá, y le digo aceptar. Bueno, la primera pregunta es porcentaje de personas que estarían interesadas o dispuestas en comprar el producto. Entonces simplemente lo que se tendría que hacer es agregar acá el interesado. En este caso yo lo podría agregar acá en las columnas, que me diga cuántos no y cuántos sí, y que eso mismo me lo muestre en valores. Acá me estaría contando. También lo puedo mostrar, este dato de interesado lo podría mostrar acá en las filas para que se me vea un poco más bonito. Y bien, acá él me está contando cuántos no hay y cuántos sí hay. Vemos que hay 69 personas encuestadas que sí estarían dispuestas en comprar el producto, y hay 31 personas dispuestas que no estarían dispuestas en comprar el producto. Tal vez en este tipo de análisis nos interesa más verlo en cifras porcentuales. Entonces una manera que tenemos muy fácil de hacer estos porcentajes es volviendo a agregar la celda, y en vez de que nos lo muestre como nos lo está mostrando como una cuenta, le podemos dar acá en el valor, en la flechita, configuración del campo valor, y en mostrar valores como, y le digo que me lo muestre como el porcentaje del total general. Le damos en aceptar y vemos que me dice que el 69% estaría dispuesto en comprar el producto y el 31% no estaría dispuesto. Como son 100 datos, 100 encuestados, pues las cuentas salen igualitas. Si son 69, pues es el 69%, y si son 31 personas que no están interesadas, equivale al 31%. Esto se volvería más útil cuando tuviéramos, por ejemplo, una encuesta de 1200 personas, de 1500 personas, donde ya el cálculo de los porcentajes no sería tan fácil. Bueno, aquí estaríamos contestando la primera pregunta: si el porcentaje de personas que estarán dispuestas a comprar el producto, entonces diríamos que es el 69%. La siguiente pregunta es si el producto es más apto para mujeres o para hombres. Bueno, lo que podemos hacer es colocar el género en la parte de las columnas. En este caso, bueno, nos está mostrando la información un poco enredada, porque nos dice que los hombres, que es estas dos primeras columnas de acá, 34 hombres estarían interesados en comprar el producto y 16 hombres no estarían interesados. En el caso de las mujeres, 35 estarían dispuestos en comprar el producto y 15 no estarían dispuestos. De pronto ahí se nos vio un poco enredado. Podemos cambiar esto a verlo de la siguiente manera, y es pasar el género para esta parte de abajo y si está interesado o no en la parte de las columnas. Bueno, queda igual enredado. Creo que la mejor forma sería así. Entonces acá vemos que de los hombres, que en total fueron 50 hombres y 50 mujeres, es decir 50-50, ¿cierto? 50% hombres, 50% mujeres. De esos 50 hombres, el 34% sí estaría dispuesto en comprar el producto. En las mujeres, el 35% sí estaría dispuestas en comprar el producto. O sea que no hay una tendencia entre hombres y mujeres. Básicamente se entrevistaron igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres, lo cual es muy bueno porque quiere decir que no hubo un sesgo en el caso del género. Fue mitad y mitad. Y nos está diciendo básicamente que el porcentaje de personas de hombres como el porcentaje de mujeres interesadas en comprar el producto es muy similar. Para los hombres el 34% y para las mujeres el 35%. O sea que podemos decir en general que es un producto que no tendría un sesgo de género. Sería básicamente unisex, tanto mujeres como hombres lo podrían adquirir. La tercera pregunta es: ¿en qué ciudades se venderá mejor el producto? Bueno, entonces
Una vez teniendo en cuenta que el género no es una variable de peso en este estudio, podemos sacarlo del análisis y hacer el análisis por ciudad. Voy a hacer una cosa, y es que voy a quitar el porcentaje un momento y voy a agregar acá las ciudades para ver cómo se me ve. Sí me parece mejor poner la ciudad acá en la parte de las filas y poner la decisión sí o no en la parte de las columnas. Vemos que se ve un poco más bonito y nos permite analizar mejor la información. Bien, vemos que en general tanto Bogotá, Cali y Medellín, la mayoría son CIS. O sea, de las tres ciudades hay una preferencia a comprar el producto. De pronto en Cali vemos que sí hay un porcentaje muy alto de indecisión, porque básicamente la mitad, 15 de 32 personas encuestadas, no estarían dispuestas en comprar el producto, y hay 17 que sí. Eso podría ser un problema a la hora de comercializar el producto en Cali. Seguramente se podría producir más para Bogotá y para Medellín y dejar una menor cantidad para Cali, y examinar un poco más la situación en Cali de por qué no lo comprarían. Con eso resolveríamos entonces la tercera pregunta, y es que en qué ciudades se vendería mejor el producto. Básicamente en las tres se vendería de la misma forma, pero tendría un problema o una resistencia mayor en Cali, puesto que básicamente el doble de personas de las otras ciudades dijeron que no en Cali. Por ejemplo, en Bogotá 8 personas dijeron que no y en Cali 15 dijeron que no. Entonces está como muy reñida la decisión en Cali. Podríamos mostrar esto también en forma porcentual, y lo podríamos hacer como ya les había explicado ahorita. Aquí en el campo interesado, que es donde están los sí o los no, lo agregamos nuevamente y pudiéramos verlo: configuración, mostrar valores como porcentaje general. En este caso nos diría que en el caso de las personas que sí están interesadas, analicémoslo primero por el caso de las que no están interesadas. Apenas un 8% en Bogotá no estaría interesados, un 15% no estaría interesado en Cali, y en Medellín un 8%, en total un 31%. En el caso de los CIS, un 22% de las personas encuestadas en Bogotá estarían dispuestas en comprarla, 17% en Cali y 30% en Medellín. O sea, un total de el 69% de las personas estarían dispuestas a comprar el producto a nivel nacional, como ya lo habíamos anotado. Bueno, aquí hago una aclaración, y es que del total de personas encuestadas en Bogotá vemos que fueron 30 personas, 8 que dijeron no y 22 que dijeron sí. Entonces en este caso el porcentaje me lo está calculando es sobre el total de las personas encuestadas, no sobre específicamente lo que pasa en Bogotá. Si lo quiero analizar desde ese punto de vista, entonces selecciono nuevamente el campo y le digo que me lo muestre como porcentaje del total de las filas y le doy a aceptar. Entonces miren que aquí el valor ya cambia un poco, y es que ahora sí, de las 30 personas entrevistadas en Bogotá, que es el total que tenemos acá, vemos como la tabla dinámica nos ayuda a resumir toda esa información y analizarla desde diferentes puntos de vista. Entonces en Bogotá se entrevistaron 30 personas, de las cuales 22 dijeron que sí y 8 dijeron que no. En términos porcentuales quiere decir que el 26.6% de los encuestados no estarían dispuestos a comprar el producto, y en cambio el 73% sí estarían dispuestos en comprar el producto. Y así podemos hacer el análisis para las otras ciudades. Miramos el caso en Cali, en el que el 46.8% no estarían dispuestos a comprar el producto,
y el 53% sí estarían dispuestos. O sea que hay una decisión bastante 50-50, muy confusa. Habría que hacer un plan diferente para Cali para la comercialización de este producto, pero a la fija se podría vender en Bogotá y en Medellín sin problema. Y ya sabemos que tampoco hay problema por el género, porque ya habíamos visto que 50% de hombres estarían dispuestos a comprarlo y 50% de las mujeres, o sea que no hay problema en cuanto al género. Bueno, para enseñarles un poco más sobre tablas dinámicas, digamos que quiero llevar una combinación entre lo que estamos haciendo con las tablas dinámicas y el análisis de datos. Entonces se pueden hacer cosas como por ejemplo cambiar los nombres de las columnas, solo que no pueden tener el mismo nombre de como están originalmente nombrados. Es decir, él siempre le agrega, si estoy haciendo una cuenta, siempre me agrega cuenta de interesado. Si estuviera haciendo una suma, me dice suma de interesado y así. Pero muchas veces eso no me interesa, entonces yo simplemente le coloco, lo borro. Y si le doy enter me sale un error y es que el nombre de la tabla dinámica ya existe. Una trampita que le podemos hacer a esto es ponerle un espacio al final o al principio para que me lo permita. Ya lo asume como un nombre diferente. Este por ejemplo lo puedo colocar como porcentaje. Ahí ya no tendría problema porque el porcentaje interesado no existe como nombre. Y vemos que aquí ya me queda el análisis un poco mejor. También puedo cambiarle esto, simplemente si quiero lo borro y le coloco un espacio para que no me estorbe, o si quiero que tenga un título podría colocarle aquí como personas interesadas, pues no habría problema en ese caso. Y aquí este etiqueta de fila también si quiero lo coloco como ciudad y no habría problema en ese sentido. Otra cosa también que puedo hacer con tablas dinámicas es cambiarle el diseño. Si quiero puedo, por ejemplo, utilizar un diseño que me permita como interpretar mejor la información. Aquí tenemos varios estilos. Puedo utilizar, no sé, este azulito y voy a dejarlo así. Otra cosa que puedo hacer para que me quede este no centrado entre las diferentes columnas sería darle aquí en clic derecho en opciones de la tabla dinámica, esta opción que dice en diseño, combinar y centrar celdas con etiquetas. Al darle a aceptar vemos que el no me lo combina acá y el sí me lo combina acá. De esta forma de pronto puedo agregar una parte al estilo que sería este borde, para que me quede un poco más fácil la interpretación y no se me mezclen las columnas. También puedo cambiar los tamaños y me quedaría de esta forma. Bien, también puedo por ejemplo ocultar los totales. Bueno, pero para no salirme del diseño, una cosa importante es que yo puedo por ejemplo darle aquí en diseño filas con bandas para que me muestre este estilo de borde en las diferentes filas. También para facilitar pues la ubicación de los datos. O si quiero también le puedo dar columnas con bandas más de este estilo. Bueno, yo lo prefiero así limpio. También entonces, hablando ya de los totales, de lo que les iba a comentar ahora, yo puedo por ejemplo ocultar esta parte al final si es que no le agrega valor al estudio. Voy aquí a totales generales y le digo que lo desactive para ambos. Vemos que me lo quita tanto en las filas como en las columnas, pero si lo veo necesario, entonces simplemente nuevamente aquí en diseño le digo que lo agregue para las filas, por ejemplo, me saldría en esta parte, o que me lo agregue para las columnas únicamente. Bien, en este caso lo voy a dejar para ambos porque me parece que ambos datos le agregan valor al análisis.
porque me interesa saber cuántas personas se entrevistaron en Bogotá, cuántas personas se entrevistaron en Cali y cuántas personas se entrevistaron en Medellín. Entonces aquí lo tenemos. Bueno, respecto al análisis de los datos, ya nos hemos contestado la primera pregunta, que es que cuántas personas estarían dispuestas a comprar el producto. Aquí lo tenemos también, que es el 69%. Podemos ir anotando aquí la respuesta. Si el producto es más apto para mujeres o para hombres, podemos contestar que no hay tendencia de género, y básicamente 50% hombres, 50% mujeres. La otra pregunta es en qué ciudades se venderá mejor el producto, es la que estamos haciendo. Vemos que se vendería más fácil en Bogotá y en Medellín. Y colocaría un comentario que es examinar en profundidad Cali, por lo que les comentaba que hay indecisión en cuanto al sí o el no. Otra pregunta es si el estado civil tiene repercusión o influye sobre la decisión. Bueno, entonces voy a dejar esta tabla dinámica y voy a crear otra nueva para contestar esa pregunta. Entonces nuevamente le doy aquí a insertar tabla dinámica, selecciono mi rango, que es este, y le digo aceptar. Bueno, entonces en este caso lo que me preguntan es si el estado civil. Entonces simplemente puedo colocar el estado civil en las filas para que me lo coloque en este lado, y interesado que me lo cuente, pero tendría que ver cuántos sí, cuántos no. Entonces el interesado nuevamente lo pongo aquí en columnas para que me lo discrimine entre no y sí. Vemos acá nuevamente que el número de personas casadas, el 33% sí estaría dispuesto a comprar el producto, y de las personas solteras 36 personas estarían dispuestas a comprar el producto, Es decir que en ambos casos, tanto en casados como en solteros, la tendencia es más los sí que los no. Entonces podríamos decir que no tiene un gran efecto el hecho que la persona sea casada o soltera. Viéndolo de esa forma general, digamos a nivel país, juntando las tres ciudades, porque puede ser que exista, por ejemplo, problemas en diferentes ciudades. Bueno, si ya quiero hacer un análisis en ese estilo más profundo, podría, por ejemplo, agregar la ciudad, ponerla encima del estado civil y ver si existe algún problema en alguna ciudad en particular. Vemos que para Bogotá 8 personas dijeron que sí contra 4 que dijeron que no, de las que estaban casadas. De las que estaban solteras, 14 dijeron que sí, 4 dijeron que no. Para el caso de Cali, vemos que también las casadas, 10 personas dijeron que sí, 6 dijeron que no. Y en el caso de las personas solteras en Cali, sí vemos más un valor más alto en los no que en los sí, porque 9 personas dijeron que no y 7 personas dijeron que sí. Tendríamos que analizar esa situación de qué pasa con las personas solteras en Cali, porque evidentemente pues es una tendencia diferente al resto de las ciudades. En Medellín se comporta muy parecido que en Bogotá, porque vemos que de las personas casadas, 15 personas dijeron que sí, 2 personas dijeron que no, y de las personas solteras, 15 dijeron que sí, 6 dijeron que no. A nivel general, si analizamos el estudio a nivel general, 69 personas, pues nuevamente sabemos que sí, 39 dijeron que no, y por ciudad vemos pues que no habría problema en cuanto a si son solteras o casadas, excepto en el caso Cali,
con las personas solteras, donde se cambia la tendencia al resto de ciudades. Bueno, y vamos sacando conclusiones respecto a los análisis. A nivel general, entonces, para contestar esa pregunta respecto al estado civil, si tiene repercusión o influye sobre la decisión, podemos decir que no, puesto que no hay tendencia a ninguna de las dos. Ninguna de las dos, a excepción de Cali con las personas solteras. Listo. La última es: ¿el estrato socioeconómico influye en la decisión de comprar? Bueno, también lo podemos analizar de la misma forma en la que hemos analizado el resto de datos. Acá, si se han dado cuenta, cada vez que yo me paro sobre la tabla dinámica me sale esta opción, que es la que me permite modificar la tabla dinámica. El problema es que me quita espacio en la pantalla, entonces yo la puedo quitar, y si la quiero volver a sacar, entonces clic derecho sobre la tabla dinámica, mostrar lista de campos, y aquí tenemos nuevamente esta opción. Bien, para respondernos nuestra última pregunta, pues quiero hacer otra tabla dinámica. Me paro aquí sobre un espacio en blanco, le digo insertar, tabla dinámica, selecciono mi rango de datos, le digo aceptar, y en este caso entonces evalúo el estrato. Lo puedo colocar acá, el estrato de 1 a 6, 1 del estrato más bajo a 6 del estrato más alto, y colocamos que me diga cuántos no y cuántos sí, y que me los cuente aquí en valores. Bueno, de igual forma vemos que ninguno de los diferentes estratos habría preferencia por el producto. Pues realmente está como muy igual los datos. De pronto el estrato 3 y el estrato 5 serían los que menos comprarían, pero a nivel general no es una tendencia muy baja. Se puede decir que es un producto de consumo masivo, por ejemplo, que se vende en cualquier estrato. Supongamos un jabón de loza, ¿cierto?, que es asequible para cualquier estrato socioeconómico. Podríamos concluir también que es un producto que se vendería bien en cualquier ciudad. Habría que analizar, ya lo he dicho, el tema de Cali, revisar qué pasa en Cali, porque pues la encuesta nos dio 50-50 sí, 50 no. Quiere decir que habría como un problema a la hora de tomar la decisión. Pero en general es un producto que se vendería bien entre personas casadas y solteras, en cualquier estrato, en cualquier ciudad, y pues en general eso. Acá podría entonces colocar que si el estrato socioeconómico influye en la decisión de comprar, colocaría entonces que no, por lo que ya hemos analizado. Bueno, esta es una forma, como lo ven, sencilla de analizar los datos cualitativos. Hoy día existen técnicas más especializadas para analizar estos datos, grandes cantidades de datos, porque esta es una encuesta, pues digamos a nivel académica sencilla, apenas 100 personas encuestadas. ¿Qué pasa cuando sean 1500 o 2000 o 3000 personas? Bueno, en general con las tablas dinámicas podemos analizar grandes cantidades de datos sin problema. Otra cosa que hay que mencionar al respecto y que ya les voy a mostrar es que podemos hacer análisis más profundos un poco con la información, porque aquí no estamos revisando mucho cómo se cruzan las variables, porque por ejemplo en este caso del estrato socioeconómico, yo también, si quisiera, revisaría si existe alguna ciudad en donde la tendencia sea diferente.
Entonces simplemente agrego la ciudad aquí en las filas, en la parte superior, y lo empiezo a analizar por ciudad. ¿Qué pasa en Bogotá con el estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Qué pasa en Cali con el estrato, con cada uno de los estratos? ¿Qué pasa en Medellín? Pero también yo, si quisiera, tendría que analizar, bueno, qué pasa en Bogotá con el estrato, pero a la vez con el género. Entonces, por ejemplo, yo también pudiera agregar acá el género, y si existe alguna tendencia que me muestre qué pasa en Bogotá en el estrato 1 si es un hombre, qué pasa en Bogotá con el estrato 1 si es mujer, y en fin, puedo empezar a jugar con los datos y analizar cómo se conectan las diferentes variables. Pero para análisis, digamos en general, las tablas dinámicas para temas cualitativos, para variables cualitativas, nos ayudan bastante. Bueno, para hacer algo un poco más entretenido con este tema del análisis de datos para variables cualitativas, voy a, en una nueva hoja, insertar la tabla dinámica, pero esta vez voy a animarla con gráficos. Entonces selecciono los datos que están en esta parte y le digo aceptar. Entonces voy a hacer una especie de dashboard que me muestre de forma gráfica los datos. Lo que puedo hacer entonces es inicialmente mostrar la ciudad, que la voy a colocar acá en las filas, y las personas que estarían interesadas, pero solamente me interesan las que sí estarían interesadas. O bueno, vamos a ver cómo las gráficas me permiten analizar la información desde diferentes puntos de vista. Voy a colocarlo aquí en columnas, como lo teníamos bien al principio. Entonces simplemente voy a insertar y le digo aquí en gráficos recomendados que me recomiende algún dato, algún gráfico. Tenemos diferentes opciones de gráficos, como se pueden dar cuenta, y yo quisiera que me muestre este. ¿Por qué? Porque de una manera sencilla me mostraría para cada una de las ciudades cuántas personas estarán dispuestas a comprar el producto y cuántas no. Entonces voy a decirle a aceptar. Cierro esto para que no me incomode y vemos que aquí ya tenemos nuestro primer gráfico. Simplemente tenemos las ciudades, la barra azul indica los que no estarán de acuerdo en comprar el producto y la barra naranja los que sí. Agrego acá, puedo seleccionar esto y darle clic derecho, agregar etiquetas. Me lo mostraría en números. Agregar etiquetas nuevamente y acá. Vemos que es chévere porque por un lado en este eje me lo mostraría en porcentaje y por este otro me lo mostraría en valor absoluto. Entonces, por ejemplo, en Bogotá 8 personas no estarían dispuestas en comprar el producto y 22 sí estarían dispuestas. Si analizamos, pues aquí tenemos también la distribución porcentual, el 100% en este eje. Y bueno, así podríamos ir analizando y sacando conclusiones de los datos. Yo acá estas gráficas, al seleccionarlas en diseño, puedo ir jugando con la forma de las gráficas. Por ejemplo, acá en esta la parte de leyenda, yo puedo cambiar en donde quiero que me coloque los valores de la leyenda. También, si quiero, le puedo agregar un título. Superpuesto o encima del gráfico, ya ustedes lo eligen. Y le voy a colocar, por ejemplo, como porcentaje de preferencia, como por darle un nombre. También, si quiero, estos gráficos se pueden animar desde estos filtros de acá. Si yo quiero ver alguna ciudad en especial, le coloco por ejemplo Bogotá y me muestra únicamente lo de Bogotá. O si lo quiero ver todo, pues no habría problema por ese lado. También, si quiero, le puedo quitar esos filtros justamente que estábamos revisando.
se quitan aquí en analizar, en botones de campo. Simplemente se desactivan y me queda de esta manera, me queda una gráfica más amplia. También en cuanto al diseño, el Excel automáticamente me ofrece acá diferentes formatos en cuanto al gráfico, y pues ya ustedes, dependiendo lo que quieran hacer, escogen el que les interese, el que les guste. Yo me quedo con este que me parece bonito. También tenemos diferentes diseños, con las barras, sin las barras. Hay diferentes alternativas para mostrar el gráfico. Bueno, yo lo voy a dejar así como lo había colocado. Bien, podemos seguir perfeccionando nuestro dashboard. Yo en este caso, entonces, acá le voy a colocar un título que se llame resultados de encuesta. Esto, el ejemplo que estoy utilizando es de una encuesta, pero supongamos que ustedes tengan datos, por ejemplo, de calidad. Hagan de cuenta que cada uno de estos registros es de un lote de producción y pueden evaluar cuántos productos salieron defectuosos y cuántos salieron conformes. Y pueden clasificar los defectos entre, por ejemplo, longitud no deseada, sobre exceso en el peso, no cumple con las dimensiones, se encontró cochino, cosas de ese estilo, sucio. Entonces pueden empezar a hacer análisis de ese estilo y se aplica la misma técnica. Pueden tener su información acá en una tablita y la analizan con tablas dinámicas. Bueno, cerrado ese comentario, yo sigo aquí construyendo mi dashboard sencillito con tablas dinámicas en Excel. Le estoy dando un título, resultados de encuesta. Creé aquí una tabla dinámica que la voy a bajar si quiero, y voy a colocar el gráfico acá. Estos gráficos ya vemos ahorita cómo los podemos dinamizar un poco más. Bueno, le voy a dar acá en vista, quitar las líneas de la cuadrícula para que no me molesten las líneas que tenía ahí detrás. Otra cosa que pudiera hacer, voy a agregar otra tabla dinámica, insertar tabla dinámica, seleccionando aquí en mi mismo origen de datos. Es entonces que analicemos el asunto del estado del estrato. Por ejemplo, voy a colocar acá el estrato y voy a colocar acá si estaría interesado o no, y en columnas nuevamente coloco el campo interesado para que me lo separe entre no y sí. Bien, voy a reducir esta gráfica un poquito a este nivel y voy a ingresar una gráfica sobre este. Entonces, insertar gráfico recomendado, y en este caso también podría ser que me lo muestre en este estilo y le digo aceptar. Bueno, le doy rápidamente el mismo estilo que tengo en el otro gráfico, que sea como este, que me le agregue las etiquetas de datos. Le voy a colocar la serie, la leyenda en la parte inferior, y le voy a quitar esos botones y le voy a agregar un título. Título encima del gráfico que se llame preferencia por estrato. Bueno, y aquí vamos a hacer algo interesante, y es que, como veíamos anteriormente, la decisión por estrato puede variar también dependiendo la ciudad de donde se haya realizado la encuesta. Pero para que no me quede una tabla dinámica incómoda de analizar,
me refiero a que yo pudiera meter acá la ciudad encima del estrato, me quedaría de esta forma. Y vemos que ya la gráfica también se vuelve un poco incómoda. Supongamos que fueran 10 ciudades, porque ya se me vuelve, tengo mucha información para mostrar en una misma gráfica. Por tanto, entonces, pues una buena alternativa es dejarlo así como lo tenía, pero puedo agregar acá sobre la gráfica, mostrar lista de campos, la ciudad, le doy clic derecho y lo digo agregar como segmentación de datos. Entonces me aparece este pequeño menú que yo lo puedo cambiar. ¿Y qué pasa? Pues cuando yo le doy Bogotá, me muestra qué pasa con Bogotá. Si le digo Cali, me muestra la situación en Cali, y si le digo Medellín, me muestra la situación en Medellín. Pero también puedo analizar Bogotá y con control selecciono Medellín para mirar el comportamiento entre ellos dos, o Cali y Bogotá, o todos nuevamente. Entonces vemos que puedo dinamizar esa parte de una forma interesante. Si quiero que esta segmentación de datos también tenga efecto sobre esta primera gráfica, simplemente le doy acá en clic derecho, conexiones de informe, y selecciono la tabla dinámica que quiero. Bueno, aquí todas las tablas que voy ingresando en Excel automáticamente le asigna tabla dinámica 1, 2, 3, 4, 5, le agrega un consecutivo. Si no sabemos cómo se llama mi tabla dinámica, yo puedo venir acá, clic derecho, opciones de tabla dinámica y ver el nombre que le asignó el sistema. En este momento se llama tabla dinámica 4. Yo puedo darle, si quiero, otro nombre, voy a llamarle porcentaje de preferencia y aceptar. Acá nuevamente le doy clic derecho, conexiones de informe y porcentaje de preferencia. Y al darle Bogotá, vemos que ambas gráficas ya quedan dinámicas según esta segmentación de datos. Bien, así puedo hacer diferentes análisis. Por ejemplo, puedo, si quiero, agregarle el género en la gráfica, cosas que le agreguen valor al análisis. Como les decía al principio, no se trata de agregar gráficas porque se vea bonito el informe, ni de hacer tablas dinámicas porque sí. La idea es que cada cosa que yo haga sea y se haga con el objetivo de contestar una pregunta, de llegar a alguna conclusión. Digamos que aquí se pueden seguir haciendo cosas. Excel tiene herramientas muy poderosas para seguir haciendo dashboard de este estilo. Por ejemplo, ya les explicaba, se le puede dar diseño a las tablas dinámicas. Yo puedo cambiar los nombres de las columnas, aquí de las etiquetas de fila, puedo cambiar los colores, puedo cambiar las letras de mi dashboard. Puedo también, si quiero, agregar un fondo al Excel. Bueno, existe mucha información en YouTube que han sacado colegas explicando este tema de las tablas dinámicas. Yo se los explico más con el propósito de mostrarles cómo se haría un análisis de datos sencillo cuando los datos son variables cualitativas. Y bien, eso sería todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video tutorial donde les explicaré cómo hacer análisis de datos, pero esta vez de variables cuantitativas. Gracias por tu atención y no olvides suscribirte a mi canal. Visita mi página web, encontrarás el link en la cajita de comentarios.